En esta ocasión vamos a estar explicando sobre el tema de la creación y modificación de clientes y proveedores. Vamos a estar dando un vistazo a lo que es el módulo de clientes y proveedores. Vamos a ver cuáles puntos debemos tomar en consideración al momento de crear un proveedor o un cliente. Empecemos. Dentro del menú principal de nuestro sistema Mónica, nos vamos al módulo de clientes proveedores. Ya dentro de ese módulo tenemos básicamente dos pestañas. Tenemos la pestaña donde está nuestra lista de clientes y una segunda pestaña que es donde tenemos la lista de proveedores. En la parte de abajo tenemos los botones de control de la ventana, que son los botones que tenemos en la parte de abajo. Por ejemplo, el botón crear nuevo cliente o proveedor, según sea el caso. El botón de modificar, el botón de retirar, el botón de notas, el botón de reportes, el botón de buscar, el botón de consultar y el botón de balance. Entonces, para nosotros registrar un nuevo cliente, obviamente nos vamos al botón de crear cliente. Se nos abre un formulario que básicamente está compuesto de dos pestañas, las pestañas generales y las pestañas adicionales. Dentro de las pestañas generales nos vamos a encontrar con todos los datos generales del cliente, como por ejemplo el nombre del cliente, su dirección, la ciudad, provincia, el RNC, tipo de comprobante fiscal, el cual se va a utilizar para facturarle a ese cliente. Tenemos también su correo electrónico, datos de contacto, teléfono, todos los datos generales del cliente. En las pestañas adicionales tenemos, por ejemplo, datos, sobre el crédito, límite de crédito que tiene ese cliente otorgado, el máximo descuento que se le puede otorgar, los términos de pago que se pueden, digamos, predeterminar para un cliente en particular, para así cuando le estemos haciendo una factura, pues el sistema sepa bajo qué condición o término de pago se va a generar esa factura. Tenemos también la tasa en por ciento de interés por mora en caso de vencimiento de factura. El balance actual, si tiene algún balance al momento de yo registrar el cliente y deseo hacerlo por esta vía. Si deseo enlazar ese cliente con alguna cuenta del catálogo de contabilidad, si se va a aplicar impuesto o si no, aplicar impuestos si no, y qué tipo de impuestos se le va a aplicar a ese cliente al momento de realizarle factura, si es un cliente exento, si es un cliente grabado con el 18%, o si hay alguna otra tasa de impuesto que se le quiera aplicar. Las retenciones, se aplica o no para retenciones de fuente, si aplica para un segundo impuesto o no, ¿verdad? O sea, a grosso modo estoy presentando todas las opciones que tiene. Si deseo categorizar ese cliente como un cliente mayorista, minorista, etc. Les recuerdo que todo esto es personalizable, se pueden añadir más categorías, tomando como parámetro los ejemplos ya creados, para crearlo bien. En fin, eso es básicamente lo que se necesita para registrar un cliente. Ahora bien, debo señalar algunos puntos importantes que quiero que sepan a la hora de registrar el cliente para República Dominicana. Por ejemplo, el campo RNC no debe contener guiones. Debemos colocar el número de RNC o cédula del cliente sin guiones. Ese es un punto. Otro punto es que al momento de crear el cliente debemos de tomar en cuenta que esta casilla de verificación esté puesta ahí, cliente activo. Porque si quitamos ese cotejo, entonces el cliente se va a crear, pero se va a crear oculto, no se va a poder visualizar. Otro punto es el impuesto incluido, sí o no. Si se va a facturar con el impuesto incluido, sí o no. Yo les recomendaría que esto lo dejen sin
colocar el cotejo. Otro punto a señalar es la parte de los comprobantes fiscales. En caso de que necesites crear un cliente y no deseas predeterminar un tipo de NSF, de comprobante fiscal, pues simplemente seleccionas la casilla de abajo en blanco y lo dejas en blanco. Obviamente, ya al momento de hacer la factura, entonces vas a tener que seleccionar manualmente el tipo de comprobante si así fuese el caso. Y listo. Después que ya todos esos datos están colocados, simplemente es hacer clic en el botón aceptar. Es todo. En el caso de los proveedores, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Nos movemos a la pestaña proveedores, le damos a crear proveedor y básicamente es el mismo formulario. Obviamente que aquí hay algunos cambios porque esta pestaña está enfocada a lo que es el proveedor, pero tiene sus detalles adicionales básicamente con los mismos conceptos. Tienes los datos generales del proveedor, dado que aquí en vez de elegir tipo de comprobante, pues ahí se clasifica si es un proveedor formal, informal, gastos menores o exterior. Es todo. Ya la regla del RNC es igual. Se debe de colocar el RNC o cédula sin guión. Y listo. Se le da a aceptar y ya nuestro proveedor se va a crear y se va a agregar a nuestra lista de proveedores. Ahora, ¿qué sucede si queremos entonces modificar un dato de un cliente o un proveedor que ya está creado? Pues es simple. Lo primero que hacemos es que entramos al módulo, podemos utilizar el botón buscar para rastrear el cliente o el proveedor, ponemos el nombre o empezamos a escribir cómo se llama el cliente. Vamos a tomar como ejemplo un cliente de esto, lo seleccionamos y tenemos el botón modificar. Modificamos, verificamos que ese sea el código que le corresponde al cliente que queremos modificar, aceptamos. Listo, ahí se nos abre un formulario y nos trae todos los datos del cliente para que nosotros entonces comencemos a hacer los cambios. En este caso, veo que hay un RNC que está mal porque tiene guión. Bueno, modifico, elimino los guiones que no deben estar y aceptamos. Listo. Ya Mónica nos presenta, nos manda un mensaje diciéndonos que los cambios fueron aplicados. Hacemos clic en aceptar y listo. Si observamos, miren, ya aquí podemos ver que el RNC que anteriormente tenía guiones, pues ya no tiene guiones, porque acabamos de modificarlo. ¿Es cuánto? Es todo. Es sumamente fácil, es sumamente intuitivo, no hay complicaciones. Solo espero que este video sea de utilidad, le pueda servir a los nuevos usuarios específicamente y también a aquellos usuarios un poquito ya con un poquito más de experiencia, pero que hayan olvidado algún detalle de lo que explicamos en este video. Así pues que lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que esto sea de su agrado y nos vamos a ver en la próxima.